Bienvenidos a Saber Rural. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos repasar algunas pautas, algunos índices que nos permite conocer algo más sobre el score corporal de los animales. Debido a que el peso vivo no refleja acertadamente los cambios en el estado nutricional, la condición corporal es una guía más confiable para evaluar el estatus nutricional del rodeo de cría. Para un mejor seguimiento del estado del rodeo, el score corporal resulta una herramienta eficaz para medir las reservas de los animales. La condición corporal es un esquema de trabajo para lograr evaluar las reservas corporales de la vaca de cría. Básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es establecer una escala en la cual determinamos las reservas corporales y nos ponemos de acuerdo en una escala para entendernos entre todos. Nosotros estamos usando una escala de 1 a 9, también hay distintas escalas de 1 a 5, sabemos que esta condición corporal está muy relacionada con los resultados reproductivos. Por lo tanto, nosotros siempre hacemos indicación en algunos momentos claves para la determinación de la condición corporal, como puede ser el momento del tacto, el momento del parto o el momento de servicio. En la veterinaria de prevención, el examen de fertilidad es una práctica de rutina que se realiza previo al inicio del servicio en todos los toros de rodeo, que permite optimizar las tasas de preñez a lo largo de varios ciclos reproductivos. Si bien la capacidad de servicio es una técnica de control que permite comprobar el potencial de fertilidad de los machos, en la evaluación de los resultados del ciclo reproductivo, existen también indicadores relacionados al estado de las madres. Las vacas que están en una condición corporal baja, al momento del tacto, sabemos que de alguna forma tendríamos que mejorarlas, suplementarlas a través de un manejo de las mismas, con suplementación, con asignación a la pastura, de tal forma de que lleguen a una buena condición corporal con abundantes reservas corporales al momento del parto. También sabemos que si evaluamos esa vaca al momento del servicio, tiene que tener una condición corporal adecuada, es decir, tiene que tener una cierta reserva para que eso nos garantice que esa vaca al inicio del servicio esté ciclando. Si esto no ocurriera, si la vaca estuviera en una condición corporal baja, podríamos recurrir a algún esquema de manejo del amamantamiento para tratar de mejorar esos índices reproductivos y lograr que la preñez en esa temporada de servicio sea adecuada. En este sentido, nosotros tratamos de combinar la condición corporal con un tacto rectal o una ultrasonografía para determinar si la vaca está ciclando. Entonces, si la vaca está ciclando y tiene una condición corporal razonable, no hacemos nada y la dejamos sin trabajar. Si la vaca tuviera una condición corporal baja, pero no excesivamente, y no estuviera ciclando, podemos colocar una restricción del amamantamiento, esto se llama una lata, por 14 días al ternero a partir de los 60, 70 días de edad del ternero, y de esta forma mejorar su performance reproductiva para ese ciclo. Si la vaca no está ciclando y la condición corporal es realmente muy baja, sabemos que ya deberíamos recurrir a un destete precoz a fin de recuperar y dejar a esa vaca descansar y permitirle que reinicie su actividad cíclica y poder lograr que quede preñada. De acuerdo a las escalas empleadas en Australia y Estados Unidos para la medición del score corporal, el óptimo bajo es una vaca que da un 5, las que dan un 6 es un óptimo medio, las de 7 óptimo alto y las que dan 9 son consideradas vacas muy gordas. Con una vaca que mide 5 en la escala, el resultado está asegurado, con un alto porcentaje de preñez al inicio del servicio. De esta manera, se podrá lograr una aparición temprana y, por lo tanto, una reposición con vacas de peso óptimo. En la condición corporal ideal al parto, por ejemplo, es una vaca que está redondeada,
que no le vemos las costillas, que si nosotros la tocamos al nivel de las costillas o a nivel de la zona lumbar, en la espalda, la sentimos esponjosa, que no le vemos protuberancias óseas, que no le vemos, por ejemplo, el ala de la cadera es redondeada, que tiene el cuarto lleno. Esa sería una vaca que está en una condición corporal adecuada para el momento del parto. Al momento del servicio la vaca normalmente vamos a verla un poquito más con alguna pérdida de condición corporal, pero no debería ser excesiva. Es decir, esa vaca, para tener una buena situación reproductiva, entrar a ciclar rápidamente después del parto, podría estar, ya la vemos más recta, por ahí en la zona lumbar la vemos, está un poquito más dura, pero no tiene que tener los accidentes óseos visibles. Es decir, tiene que tener una buena cobertura, mantener una leve redondez. El cuarto posterior debe estar, por ahí es recto, pero no chupado. Es decir, que nosotros vemos que hay una leve cobertura grasa que suaviza los relieves óseos del animal. De la cantidad y calidad de alimento consumido depende el nivel de reservas acumuladas en el organismo de la hembra. Dichas reservas son utilizadas en primer término para recomponer las funciones del organismo que no están debidamente abastecidas y, en última instancia, para la reanudación de los ciclos de celos. De la nutrición y los controles depende la llegada a un score corporal óptimo. Estos temas están relacionados con los niveles nutricionales, es decir, que acá debemos hacer un manejo adecuado de la carga, debemos conocer nuestras pasturas, hacer un cambio de potreros para permitir que haya una adecuada disponibilidad forrajera, a veces realizar algún tipo de suplementación para tratar de suplir ese déficit forrajero que estamos teniendo en alguna forma mínima, como para garantizar que esa condición corporal no caiga y sobre todo que se mantenga después del parto, lo que nos garantizaría que el animal reinicie su actividad cíclica, es decir, entre en celo relativamente rápido, como para que en la temporada de servicio quede preñada. Después de repasar estas pautas que nos indican cómo está la condición corporal de los animales, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la sanidad de los cerdos. En nuestro espacio de entrevistas remotas les proponemos ahora hablar de sanidad porcina y en este caso en particular abordar cómo se puede controlar la neumonía enzootica porcina. Y para tal fin hemos convocado a un especialista, él es referente de la empresa Betanco, Gustavo Orella, médico veterinario, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos precisamente qué caracteriza, Gustavo, a la neumonía enzootica porcina. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien por aquí? Bueno, lo que lo caracteriza es que es una enfermedad respiratoria crónica que está protagonizada por Mycoplasma ionemoniae y tiene a otros agentes como secundarios o como agentes de reparto, como lo es la pasteurela y la bordetela. Es una enfermedad que está en la mayoría de las granjas de nuestro país y quizás del mundo también, me animo a decir. Se caracteriza, digamos, la enfermedad porque el micoplasma lo que hace es dañar, destruir el aparato mucociliar, a su vez disminuye la capacidad fagocítica que tienen las células que nos protegen, que son las células del sistema inmune, ya sean los macrófagos, ya sean los neutrófilos, y a su vez inducen una inflamación exacerbada, constante, que hace que logra, lamentablemente, que se compriman los alvéolos y de esa manera también se destruya el tejido pulmonar. Una afección que sin lugar a dudas tiene un impacto sobre la producción. ¿Y cuál es ese impacto? Bueno, como al destruir el aparato mucociliar, lo que sucede es que el moco, que es uno de los protagonistas históricos de nuestro sistema inmune, es muy primitivo,
al inhibir el aparato mucociliar o destruirlo, ese aparato que lo que hace es llevar a sabor hacia la boca el moco, unido con las bacterias y los virus y otras sustancias que pudieron haber pasado las vías respiratorias superiores. Al destruir ese aparato, genera que produce, digamos, que el moco, en vez de ser deglutido y entregarse esa adhesión a los ácidos del estómago, empieza a llegar todo ese moco cargado de agentes al pulmón, genera esta neumonía y eso conlleva que haya pérdidas en goteras, ¿sí? Pérdidas productivas en goteras. ¿Por qué? Porque disminuye la ganancia diaria. Entonces, si uno no está atrás de la balanza, es muy difícil darse cuenta de esto, porque aumenta la conversión, porque hace ineficiente el uso de los alimentos que utilizamos en granja cotidianamente. Entonces, lo que genera es una pérdida de dinero por goteo y constante. Entonces no hay signos clínicos a observar, sino algunos indicadores como, por ejemplo, podría ser la conversión. Exacto, en cuanto al diagnóstico, uno se basa mucho en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico productivo, ¿sí? Que me valga decir eso, porque a lo que me refiero con diagnóstico productivo es hacer el constante seguimiento de los números, como bien decías vos, Leonardo, hacer identificación de las lesiones. El micoplasma genera una lesión que es una neumonía cráneo-ventral, casi una lesión patognomónica, como se llama en patología, que es característica de ese agente, ¿sí? Luego podemos hacer histopatología también para determinar si es ese agente, pero para poner nombre y apellido, o sea, para hacer la identificación real del agente, tenemos que basarnos en la inmunohistoquímica, o la inmunofluorescencia, y sin lugar a duda en el PCR, que hoy está en boca de todo el mundo por esta situación que está ocurriendo en el mundo. Gustavo, ¿qué soluciones existen para su abordaje, tratamiento y control? Bueno, mira, en cuanto al control, lo ideal es hacer inspecciones periódicas al frigorífico para hacer la inspección de las tropas, para determinar el grado o la prevalencia de lesiones en el tejido pulmonar y de esa manera poder tomar acciones de control o de tratamiento más que nada. Lo que se busca en una granja para tener buenos índices productivos es tener estar por debajo de un 20% de prevalencia y con una superficie de afectación mínima. En cuanto al control, también se utilizan vacunas. Recordemos que las vacunas sirven para mejorar la ganancia diaria, para disminuir esas lesiones en el pulmón y de alguna manera darnos un beneficio económico, como puede ser la ganancia diaria, como mencionaba recién, o una mejora en la conversión alimenticia. En las visitas a las granjas ustedes habitualmente hacen foco en el control, pero además, ¿qué llevan en el portafolio como productos para ofrecer a los productores? Bueno, nosotros tenemos un macrólido estrella que es la tirbalosina, que el nombre comercial es Aglocin o Valocin. Es uno de los mejores, si no el mejor micoplasmicida del mundo, con el cual en granjas donde tiene grandes inconvenientes o inconvenientes con micoplasma siempre recomendamos el Aglocin porque es uno de los productos estrella para el control de este agente. Y en este contexto, ¿cómo están operando para poder llegar con asistencia a los productores y a las granjas? Mirá, desde marzo, desde el 19 o más bien desde el 20 de marzo, que tomamos la decisión de hacer reuniones o capacitación para el personal de granja a medida. Hicimos estadísticas para ver qué es lo que necesitaba cada granja en particular y así de alguna manera hacer el traje a medida, ¿sí? Para cada granja. Entonces juntamos en Buenos Aires, por ejemplo, varias granjas o el personal de granja que quería escuchar un curso de capacitación de maternidad, lo hicimos para maternidad, un curso sobre manejo del engorde, lo hicimos para el engorde, y ya a partir del mes de junio hicimos lo que llamamos Jueves Sport, todos los jueves a las 19 horas, para toda Latinoamérica hacemos jornadas de capacitación, donde pueden participar productores, profesionales y toda persona que esté interesada en aprender o en repasar temas de índole productivo, ¿no? Que tienen que ver con la producción porcina. Entonces, en lo relacionado a la asistencia a los productores y la capacitación, este año ha sido un año ganado. Ha sido un año de cambios, de modificaciones, de adaptaciones, ¿no? Ya Darwin nos viene diciendo que uno tiene que adaptarse a los cambios
sino como que queda en el camino. Así que nos adaptamos, creo que todo el sector se ha adaptado, todo el sector ha sobrevivido, estamos pasando un muy buen momento, si bien hemos pasado un momento malo desde marzo hasta un julio, pero bueno, gracias a la actitud de todos los productores, de los técnicos, de la gente que trabaja en granja, logramos superar ese momento y hoy podemos decir que estamos encaminados por un mejor futuro productivo a nivel nacional, ¿no? Gustavo, valoramos mucho tu tiempo y agradecemos que compartas tu saber rural con nosotros. De esta manera estuvimos con Gustavo Orella, referente técnico comercial de Betanco para Latinoamérica, abordando esta problemática en la producción porcina. La sustentabilidad es un aspecto que en la producción agropecuaria resulta medible y para ver de qué manera compartimos con ustedes este informe. El proceso de agriculturización que se viene desarrollando desde hace algunas décadas en la región pampeana argentina se ha manifestado más en la intensificación de la producción que en la expansión territorial de los cultivos. Esta evolución ha propiciado un modelo productivo limitado por las características edáficas y la potencialidad de los suelos para el desarrollo de la agricultura. En la región de influencia de nuestra facultad estamos en una zona de transición entre dos ecotonos, que son la cuenca del Salado hacia el norte, claramente conocida como pampa deprimida según las clasificaciones de ecorregiones, y cuya calidad del suelo de alguna manera ha delimitado o ha determinado las actividades tanto agrícolas como ganaderas que se pueden desarrollar. En general la actividad agrícola está más limitada a zonas de lomas o medias lomas con mayor potencialidad, pero no hay demasiada libertad en los planteos individuales y productivos, digamos, de elegir las zonas de ubicación de la agricultura y la ganadería. De la zona de influencia de la facultad hacia el sureste tenemos una lengua, digamos, si uno observara la distribución de las ecorregiones, de lo que se llama pampa austral, y que junto con la pampa ondulada que existe en el noroeste de la provincia, sur de Santa Fe, este de Córdoba, está estudiada por algunos autores, como Vega y otros, como las dos zonas del país que han tenido mayor cambio en el uso del suelo y que además mantienen la mayor tendencia de cambio de uso del suelo, justamente por la potencialidad de sus suelos. La mirada economicista de la producción agropecuaria no contempla en profundidad el aspecto ambiental. Sus postulados básicos plantean que tierra, trabajo y capital se combinan en el proceso productivo para obtener bienes y servicios destinados al consumo o la inversión para satisfacer necesidades. Frente a este planteo, el concepto de sustentabilidad propone revisar los riesgos a los que se enfrenta la producción agropecuaria, si no contempla el equilibrio ambiental, social y económico. Yo creo que la misma sociedad está llevando a preocupación por algunos aspectos. Probablemente, como todo en la sociedad, vamos de forma pendular de un extremo a otro, y entonces ahora estamos con los medioambientistas a ultranza y las presentaciones en contra de los agroquímicos y del uso de los agroquímicos. En realidad todo tiene un promedio y todo tiene un uso controlado y racional que debería aprovecharse. Esta región particularmente tiene la gran ventaja de no haber perdido el sistema mixto de base. En otras regiones eso hay que recuperarlo, y esa recuperación implica inversiones y tiempo de espera, digamos, hasta que la mixicidad vuelva a existir. Lo que hace falta en esta zona es por ahí concientizar que, como decimos, lo mixto no significa necesariamente integrado, y que hay decisiones diarias o cotidianas en el campo en cuanto sobre todo al uso del suelo y a los planteos agrícolas ganaderos que van a redundar el año que viene o dentro de 5 años en consecuencias para el propio planteo.
Los modelos de producción bajo los criterios de la sustentabilidad contemplan el desarrollo de sus actividades a partir de la aplicación de técnicas y manejos que propician las interrelaciones entre los diferentes componentes del sistema, de modo de minimizar el uso de insumos y maximizar la recuperación y reciclaje de recursos. La intensificación de las actividades ganaderas y agrícolas, sin una adecuada reposición de los nutrientes extraídos del sistema, ha disminuido y continúa mermando los contenidos de materia orgánica y fertilidad de los suelos, así como su capacidad de retención de agua y nutrientes, efectos que se evidencian en la observación cotidiana de los sistemas. Si mantenemos un suelo saludable, todas las otras interacciones se dan casi naturalmente. Mantener un suelo saludable significa una buena estructura, una buena capacidad de infiltración y retención de agua, un buen contenido de materia orgánica. Para todo eso, todos esos indicadores que son típicamente de suelos, están en permanente interacción con nuestra biomasa vegetal y con nuestra biomasa animal mantenida en los sistemas ganaderos, que a su vez son otro componente del sistema que recicla nutrientes y devuelve nutrientes al suelo procesados, nutrientes, agua, energía. Los flujos de agua, energía y nutrientes pasan todos por el suelo, y la capacidad de retención de materia orgánica y de agua en el suelo influye en todos los otros problemas que después los productores empiezan a ver: escorrentía, contaminación de napas. Los productores que ven los cursos de agua, que tienen en sus planteos cursos de agua que acumulan agua de otras cuencas o de una cuenca, lo que pueden ver claramente son procesos de eutroficación, la aparición de la lentejita verde, peces que mueren, y todo eso es consecuencia ni más ni menos de suelos que no retuvieron nutrientes y que empezaron a percolar o a lixiviar hacia las napas freáticas y se van acumulando cuenca abajo. Entonces, mantener la saludabilidad del suelo es básico para establecer las mejores interacciones en cuanto a lo que es reciclaje de nutrientes, disponibilidad de fertilidad para los próximos cultivos y disponibilidad de agua. La sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual generación, sin que se vean afectadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. La nueva concepción pone énfasis en el capital natural y los servicios ambientales, postulando que los capitales ecológico, humano, social y manufacturado se combinan también en un proceso productivo, pero generan no solo bienes entendidos desde la concepción tradicional, sino también desechos, contaminación y depreciación de los factores intervinientes. Cuando hablamos del uso eficiente del agua, de la energía, bueno, en realidad lo que quisiera llamar la atención es decir, bueno, uso eficiente sí, pero no por unidad de producto. Uso eficiente en cuanto a maximizar la cantidad de reciclajes, de modo de tratar de externalizar lo menos posible y que el sistema aproveche sus propios recursos dentro de sus límites o dentro de la región. Un sistema integrado de producción es capaz de aumentar la resiliencia del sistema, lo que le permite adaptarse a las perturbaciones del entorno, responder a las demandas variables y generar mayor cantidad de trabajo, capacidades que lo tornan más rentable y estable. Si bien los planteos mixtos propician un uso equilibrado de los recursos, es la integración de los sistemas biológicos de los esquemas productivos la que aporta mayor estabilidad y rentabilidad a los sistemas. Cuando el sistema realmente se hace integrado y aparecen estos reciclajes a los que nosotros estamos apuntando, de golpe hay, por ejemplo, puede haber una menor necesidad de fertilización o una menor necesidad de aplicación de agroquímicos, por ejemplo, de plaguicidas, porque existe una población base dentro de la biodiversidad natural que hemos dejado, existe una población base de algún enemigo natural que minimiza los ataques que antes venían siendo mayores, por ejemplo, de alguna plaga. O el reciclaje, la existencia, por ejemplo, de un cultivo intercalar permite mantener una estructura superficial del suelo que mejora la infiltración de agua y por eso permite que el cultivo subsiguiente se encuentre con mejor perfil
hídrico. Como te doy como algunos ejemplos. Eso significa que en definitiva la productividad podrá ser mayor, podrá ser en rendimiento, podrá ser mayor, podrá ser menor, pero resulta que estamos usando menos insumos y estamos aprovechando mejor los recursos naturales del sistema. Con lo cual, finalmente termina siendo un planteo más conveniente desde el punto de vista económico-productivo que una maximización del rendimiento sin aprovechar todas estas externalizaciones. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.